Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Beta, donde nos reunimos emprendedores e inversionistas a hablar sobre el sector de Venture Capital y startups en Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de equipos en startups, qué es un buen equipo y los inversionistas cómo, digamos, valoran o cómo califican a estos equipos iniciales de tu startup, y vamos a hablar un poquito de qué es más importante, el equipo, la idea o el mercado. Recuerden que este avión dispone de conexión Wi-Fi, que podrán utilizarla sin restricciones, manteniendo el modo avión desde el momento de cierre de puertas y hasta su salida del avión. Fede, Ana, Dani, qué bueno tenerlos otra vez juntos. Muchas gracias por la invitación. Ya que la vez pasada no me dejaron participar, me parece bien que esta me hayan dejado nuevamente. Un honor, Dani, al contrario. Bueno, empecemos. Ana, ¿qué es más importante para ti? ¿La idea, el equipo, el mercado? Cuando estás evaluando una startup, ¿qué priorizas? Realmente no hay una cosa que sea que considere más importante que la otra. Yo diría que las tres son muy importantes. Lo que suelo pensar es que, bueno, todo empieza con un equipo, ¿no? Entonces, si tuviera que escoger una, probablemente sería el equipo, basándome en la idea de que un buen equipo tendrá más posibilidades de encontrar una mejor idea y un mejor mercado. Entonces, creo que si tuviera que priorizar una de las tres, esa sería la que priorizaría, pero definitivamente es muy difícil como solo invertir en una de las tres. O sea, tú dices, el equipo es capaz de encontrar de una u otra forma la oportunidad correcta. Sí, o sea, yo creo que un buen equipo sabrá, o sea, quizá pues en el momento en que empiezan una compañía, puede ser que la primera idea, el primer mercado no sea el correcto, pero creo que un buen equipo tiene más probabilidades de pivotar hacia algo que tiene más sentido que un equipo que no. Entonces, bueno, llevándolo mucho a los básicos, eso sería lo que pienso. De todas formas, también pienso que un gran mercado y una gran idea también puede llevar a un equipo que quizás no es tan bueno a un lugar genial. Lo único que en general suele ser más difícil, ¿no?, de saber, sobre todo en este early stage en el que invertimos. Los mercados siempre están como en un momento en el que no es tan obvio, ¿no?, qué va a pasar. Pero definitivamente vemos las dos cosas. Grandes equipos con malas ideas y pues buenísimas ideas, buenísimos mercados, quizá con equipos que no eran tan buenos. Y yo agrego algo, y es, digamos que en todo el tiempo que llevo en esto he visto equipos muy malos en mercados muy buenos, que simplemente, digamos que el mercado se encarga de jalarlos. No solo a ellos, sino a todos los del mundo. Eso es lo que dice Marc Andreessen. Marc Andreessen escribió un ensayo muy famoso sobre esta misma pregunta hace un tiempo atrás, que se llama The Only Thing That Matters, y él concluye que lo que más importa es el mercado, justamente por lo que tú dices, que cuando el mercado es muy bueno, el mercado es capaz de obtener un buen producto de un equipo más o menos. Bueno, y hay otra cosa. Yo vi en TikTok un video viral de un emprendedor muy bueno que dice, tu idea no vale nada, ¿no, Dani? Tu idea no vale nada. Eso lo dijo una persona brillante por ahí en un momento de genialidad y se hizo famoso en TikTok, sí. A ver, yo tengo una perspectiva. Nosotros invertimos mirando sobre todo el equipo. El equipo es una condición necesaria, mas no suficiente. Es indispensable. Nosotros apostamos en el equipo. Los equipos son muy difíciles de cambiar cuando lo piensas. Es muy difícil recomponer un equipo mientras ya construiste una empresa o ya que lanzaste, ya levantaste capital. En cambio, cambiar de idea pues es relativamente común. Hay grandes historias de éxito en donde un gran equipo decide cambiar una idea, se le llama esto hacer un pivote, y grandes historias de éxito vienen así. Hay incluso historias de éxito en donde el equipo cambia de mercado. Si ustedes piensan en Slack, por ejemplo, que arranca como una plataforma de videojuegos, una apuesta en el sector de los videojuegos, que es un mercado difícil, ciertamente grande, y deciden cambiar de mercado y enfocarse en expandir
una herramienta que usaban internamente para manejar los procesos de escalamiento de su startup y se volvieron Slack. Entonces, en cierta medida, independientemente del que el mercado es importante y desde luego arrancar en un mercado grande permite, da espacio a hacer muchos pivotes, a buscar muchas ideas, a testar muchas hipótesis. Una forma de verlo es que el equipo puede cambiar de idea y puede cambiar de mercado, y hay grandes historias de éxito que vienen de ahí. Y francamente, en estas etapas muy tempranas, yo considero que en donde podemos generar ventajas los VCs, que acuérdense que somos todos iguales, invertimos en lo mismo, decimos lo mismo. Son todos lemmings. ¿Son todos qué? Lemmings, pero menos Ana y Fede, solo los otros VCs. Los VCs que no están en Beta Podcast. Y entonces somos todos iguales, pero lo que sí es complicado, difícil, se desarrolla en el tiempo, es escoger a estos buenos equipos. Y en eso le dedicamos nosotros, Jimena y yo, mucho tiempo en pensar en cómo volvernos cada vez mejores, en identificarlos y en tratar de ver cómo los podemos ayudar a escalar. Para ustedes, entonces, ¿qué es un buen equipo? A ver, nosotros tenemos, o sea, le dedicamos tanto tiempo a pensar en esto, que incluso tenemos una herramienta en la que pasamos mucho tiempo refinándola y en la que trabajamos y evaluamos, ¿no? Nosotros le llamamos a esta herramienta, voy a proyectar, en postproducción vamos a proyectar esta herramienta, se llama el All-In Score, que le decimos, y lo que tratamos es, vamos a desarrollar una serie de factores que nos parecen importantes con base en nuestra experiencia y en la experiencia de otros inversionistas que nos parecen importantes en los equipos. Piensen en el All-In Score como una especie de FIFA Score, en donde te dicen este jugador tiene estas fortalezas, estas debilidades, y armas tu equipo en función de ese score. Y nosotros evaluamos entonces a los equipos en 7 dimensiones. Y estas 7 dimensiones son importantes y son clave para nosotros. La primera que evaluamos es si el equipo ha tenido experiencia arrancando otras startups. Eso para nosotros es un gran plus. ¿Por qué? Pues porque quiere decir que el equipo ya vivió un proceso de levantamiento de capital, ya vivió un proceso de ir de 0 a 1, pivotear, construir la primera tecnología, escalar una tecnología. Y entonces es algo que pues es más fácil cuando se hace varias veces. Y entonces le damos un peso importante a ese tema, y es esto a lo que nos referimos en la industria como second time founders, third time founders. Es de hecho el único predictor que se ha encontrado en nuestra industria, predictor de éxito. Es la única correlación que se ha encontrado con el éxito de las startups, es que ya lo hayan hecho antes. Entonces, esta es la primera cosa que evaluamos. La segunda en ese sentido, que ya lo hayan hecho antes, ¿también quiere decir que lo hayan hecho antes juntos? Eso es buenísimo, ¿no? Eso ayuda porque quiere decir que ya se entienden, quiere decir que ya se conocen, quiere decir que ya se aguantaron, ya pasaron malos momentos, tiempos difíciles, que hay confianza y que hay estabilidad en el equipo. La estabilidad en el equipo fundador es importante. Y entonces, eso es una cosa que evaluamos. ¿Te importa el número de founders, Fede, o no? Porque a mí me parece Sí, que es muy importante que sean 3. Yo creo que 3 es el número mágico. 3 es el número mágico. Estoy de acuerdo. Porque básicamente lo que quieres es un equipo en donde se dividen las responsabilidades, en donde pueden cubrir esta expresión en inglés que dice divide and conquer, en donde puedes especializarte en el producto, te puedes especializar en construcción de negocio, en operaciones, dependiendo cuál es el negocio. Y 3 es bueno porque no se parte demasiado el ownership. Y entonces al final, incluso después de diluciones, se queda muy incentivado, digamos, el equipo fundador. Eso. Yo creo que muy importante de ser 3 es que la empresa siempre avanza. Porque siempre normalmente uno está entre 2 opciones. Y cuando eres 3 founders y hay 2 opciones, lo que normalmente pasa es que los 3 están de acuerdo o 2 contra 1 y se avanza rápido. Siempre se avanza. Nunca uno se detiene y se bloquea la toma de decisiones en la empresa. En cambio, cuando son 2, puede pasar que se bloquea porque uno quiere una cosa y otro quiere otra. Y yo pienso, o tiendo a pensar, nunca he hecho una empresa solo, que cuando alguien hace una empresa solo también a veces se para por indecisión y no se avanza porque uno dice, bueno, hago esto otro, un día uno se levanta pensando una cosa, otro día uno se levanta pensando otra. En cambio, cuando son 3 founders, es rápido, se decide todo muy rápido. Estoy de acuerdo. La otra es que haya un CEO que tome un rol muy, muy, muy de liderazgo, ¿no? Y eso se puede
digamos, ayuda a solucionar el problema de tener más de 3 founders. Pero nos encanta el equipo de 3, nos gusta el equipo de 2. Y la experiencia previa es clave. ¿Y roles que se complementen? Sí, pues sí, obviamente. No, pero fíjate, no sé, la típica startup de tecnología, 2, 3 founders tech que se conocieron estudiando ingeniería. Pero naturalmente se van complementando porque la propia empresa te pide eso. O sea, yo sé que mi gran admiración por Dani se ve en esta pantalla y no paro de hablar bien de Cornershop, pero nosotros tomamos como referencia de nuestro score Cornershop. Para nosotros es el mejor equipo que hemos apoyado hasta el momento. Y al final fue una apuesta absolutamente acertada. Y si bien, y tú nos puedes comentar, Dani, ustedes se fueron especializando a medida que fueron haciendo startups, ¿no? Exactamente, nosotros trabajamos juntos mucho tiempo. Yo llevo trabajando con Chuck más de 20 años y con Oscar más de 15. Y trabajando juntos, cada uno se fue especializando en diferentes cosas. Y si bien los tres somos ingenieros, Chuck y yo somos los dos ingenieros de software, y los tres tenemos una profunda pasión por la tecnología y el desarrollo de producto y todo eso. Cada uno se fue especializando en diferentes cosas y lo que me encanta a mí de trabajar con ellos, además de obviamente la confianza total y la facilidad para resolver los conflictos y tomar decisiones y todo ese tipo de cosas, es que si alguien nos tira una tarea a nosotros sabemos rápidamente quién de nosotros tres la va a hacer. No tenemos que ni hablar, nos miramos y ya sabemos que Chuck hace esto, Dani hace esto, Oscar hace esto. Entonces, eso nos hace muy fácil trabajar. Entonces, muy buena separación de roles. Correcto. ¿Te digo la segunda característica? Sí. ¿Te parece? Segunda característica, esta es muy importante, sobre todo en nuestros mercados. Si ustedes ven todas las estadísticas de por qué mueren las startups, independientemente de que sea por asesinato o suicidio, que creo que es la referencia que nos hacía Dani, una de las razones es porque les falta financiamiento, les falta capital. Y entonces nosotros buscamos evaluar el potencial de un equipo a atraer inversionistas. Y eso es algo fundamental, porque desgraciadamente, y lo estamos viendo hoy, grandes equipos con muy buenas hipótesis, con un muy buen inicio de operaciones, se pueden quebrar porque no consiguen capital. Y aquí evaluamos cosas como, oye, ¿sabe cómo jugar el juego de los VCs? ¿No? Y cómo crearle FOMO a Ana y a sus socios. Habla inglés. Hay alguien en el equipo que habla muy bien inglés. Comunicar bien con los inversionistas americanos es algo muy importante para nuestra región. Sabe contar historias, sabe la narrativa, tiene un buen pitch. Tuitea en inglés. Por suerte, eso no lo verificamos. Pero eso es importante y eso cada vez que lo vemos, cada vez nos damos cuenta que lo tenemos que cuidar más. Y eso, ojo, porque no quiere decir que solo invertimos en startups en donde otros fondos invierten, donde tenemos la validación de una gran marca y de un gran socio muy famoso. No, simplemente sabemos que después de nosotros tiene que venir otro fondo líder y luego uno siguiente y luego después y luego otro. Y entonces tenemos que asegurarnos de que esa cadena, esa jornada, digamos, que tiene hacia adelante el equipo, lo va a poder hacer bien hacia adelante y es una gran ventaja. Es la segunda cosa que evaluamos. La tercera cosa que evaluamos es un tema que aprendimos de un post de Paul Graham, que tiene un super post sobre qué hace un buen equipo. Y él usa una palabra en inglés que quiere decir naughtiness. Naughtiness es como hacker mentality. Es esta idea de que el equipo va a encontrar la forma de lograr. Igual va a romper algunas reglas, igual va a romper algunas cosas, igual va a correr algunos riesgos, pero tiene esta cintura para poder resolver problemas de forma única, de forma muy scrappy, y ese hacker mentality obviamente es algo que nos gusta. Eso es muy, muy, muy importante, en mi opinión, muy importante. Sí. Eso yo te diría que es un requisito prácticamente para ser emprendedor y que te vaya bien. Y sobre todo ver pruebas de cómo, qué ha hecho en el pasado ese founder, ¿no? Que haya probado, pues ese, no sé, picaresca, lo llamaría. Picardía en mexicano, sí, exacto. Exacto. Ese es el tercer factor. Después tenemos uno que tiene que ver con la determinación.
O sea, equipos que se la juegan, que atacan el problema de frente. Eso nos importa, la ambición, que tanto están con esta idea de crear una empresa emblemática. Eso es importante. El quinto punto que revisamos, y ya pronto acabaré, es el tema del technical craft. ¿Qué tanto construyen producto? O sea, nosotros tenemos un sesgo a ingenieras e ingenieros de software. Y ese es un sesgo que ha ido aumentando a medida que vamos construyendo nuestra firma. Obviamente van mucho más rápido, obviamente entienden mucho mejor el producto. Es decir, que sean capaces dentro de ese equipo fundador de construir por sí solos un producto. Sí, es una empresa de software, pues que sepan hacer software, ¿no? Sí, a mí me gustaría, yo tengo ese mismo sesgo hacia los ingenieros de software y me gustaría un poco tratar de articular por qué. Y hacer una contraposición con el MBA, ¿cierto? Que es esta persona que va a la universidad a leer casos de New Coke versus Old Coke Eso es lo que hicimos Ana y yo justamente. Sí, sin ánimo de ofender a nadie ni ninguna sensibilidad. Nosotros leíamos de Facebook, pero sí. Pero también, sin ánimo de ofender a nadie, pero tratando de ser honesto también. Entonces, en general el MBA es una persona que va y estudia casos de negocio y lee diferentes cosas, pero al mismo tiempo nunca ha hecho mucho, ¿ya? En cambio, el ingeniero de software es alguien que está entrenado para hacer cosas. Esa persona, mientras se entrenó para aprender a desarrollar software, hizo productos, hizo productos de software, hizo cosas, y construir una empresa al final se parece mucho a ser un producto de software. Y uno modela a la empresa alrededor de un producto de software con las áreas que se parecen a los módulos que tiene ese software, y es como expandir ese software para que se fusione con la realidad de alguna manera, ¿ya? La mentalidad hacker, la mentalidad del ingeniero de software, también te lleva a entender cómo analizar datos, cómo hacer un script para sacar una estadística que a lo mejor de otra manera no se puede hacer, qué sé yo. Es una manera de ver el mundo que te ayuda mucho a resolver problemas y que te enseña, por ejemplo, hay un paradigma de ingeniería de software que se llama divide and conquer, ¿cierto? Como división y conquista, que es como tomar un problema muy grande, subdividirlo en 10 problemas más pequeños y cada uno de esos problemas más pequeños subdividirlo en otros 10 problemas más pequeños y resolviendo cada problema, cada cuello de botella. Esa manera de hacer software se parece mucho a hacer una empresa. Y es algo muy práctico, es un craft hacer software, y hacer una empresa también es un craft. O sea, a mí me pasa con los MBA, que es como alguien que quiere ser futbolista y va a la escuela de fútbol a leer libros de fútbol y a leer que cuando viene un rival corriendo uno tiene que gambetear, sin nunca haber pateado una pelota en su vida, sin nunca haber entrado a una cancha de fútbol. Y después esa persona, obviamente uno la mete en una cancha de fútbol y no sabe qué hacer, no sabe para dónde correr, no sabe cómo desmarcarse, no sabe dar un pase. Y entonces creo que... Pero fíjate que es para este rol específicamente el que estamos hablando, porque hay otros roles, ¿no? O sea, ser inversionista es distinto. No, hecho, pero a ver, nada más una aclaración muy rápida, Miguel, no nos tienes que defender. No, o sea, es que en el MBA hay muchos jugadores de fútbol que son ingenieros de software, médicos, hay de todo, y hay gente que se reinventa, hay PhDs en el MBA, en fin, hay toda una serie de perfiles que difieren de lo que describe Dani, que tiene un poco de razón. Tiene un poco de razón, pero hay matices, digamos. Al final de cuentas, tú lo que quieres es eso, es craftsmanship, que sería como ser un artesano, ¿no? Ser capaz de construir algo. Exacto. Ser empresario o ser ingeniero de software y más ser emprendedor de una empresa de tecnología donde se crea un producto, se parece mucho más a ser artesano que a ser un filósofo que está ahí en esta posición así como el pensador, esa estatua que piensa así y que hace poco pero piensa mucho. Acá hay que pensar poco y hacer mucho. Esa es la realidad. Ahora, hay otro tema, hay una forma más amplia de verlo, es la capacidad de apalancamiento. Si uno sienta a un ingeniero que es founder, él mismo puede hacer su producto, él mismo puede hacer herramientas, él mismo puede hacer que todo funcione con una persona, él solo, y sin sueldo, ¿cierto? Trabajando de noche. Cuando llega, digamos, este MBA o este generalista. Exacto, vamos a decirle banquero. El generalista. Este banquero. El generalista
pues lo primero que dice es, tengo una idea para una app. Hey, ¿alguien conoce un desarrollador? Entonces, ahora pues es una persona que lo único que está haciendo es como, pues, tiene una idea, quiere organizar algo, está haciendo una presentación y ahora tiene que contratar a alguien que le trabaje. Entonces, pues, obviamente el apalancamiento es mucho menor, especialmente en las etapas tempranas, ¿no? Porque Sí. ¿Qué opinas, Por- Ana? yo- Rescátanos. Sí. Déjame decir No. algo. Antes, por Di fin. tú, di tú. Yo quería decir que a mí no me gustó la palabra generalista que usó Miguel, porque yo sí creo que para ser emprendedor hay que ser generalista, hay que ser como un hombre del Renacimiento, que un día uno está trabajando en el producto y al día siguiente uno está entrevistando gente y al día siguiente uno tiene que estar en una cola para pagar impuestos y hablando con abogados y preocupado de cómo tiene que ser la estructura de la sociedad para lanzar un país nuevo. Y uno tiene que saber un poco de todo y uno tiene que saber motivar gente, etcétera. O sea, entonces yo sí creo que cualquier emprendedor debería ser generalista y independientemente de si viene de un MBA o si viene de una escuela de ingeniería de software. Y entonces, esa apreciación. Perdón por yo estaba interrumpirte, siendo Ana. polite. No sé Yo cómo más sé. decirle a ese espécimen que no es capaz de construir nada. Sí, yo creo que La palabra no obviamente- es MBA, marica. La palabra que buscas no es MBA. Ok. Ahora sí, Ana, por favor, Sí, no, yo iba a rescátanos. decir- Pon orden, tía. Yo lo único que iba a decir es que obviamente lo mejor es una combinación de todo, ¿no? Como que raramente como se tiene que escoger entre o una cosa o la otra. O sea, lo ideal son equipos balanceados que tienen pues todo tipo de talento. Porque también muchas veces, o sea, estoy de acuerdo, obviamente, pues las personas de tecnología aportan un valor increíble en empresas tecnológicas, obviamente, pero también quizás son personas a quien no les gusta toda la parte de fundraising, no les gusta la parte de ventas, ¿no? Entonces creo que ese balance y que cada uno se pueda centrar en lo que hace bien y lo que disfruta es importante. O sea, no, Sí, pero a mí me gustaría hacer una apreciación sobre eso también. Una persona que estudió ingeniería de software, que sabe de números, que estudió cálculo, que estudió matemáticas discretas y ese tipo de cosas, puede aprender muy rápidamente conceptos de finanzas, conceptos de economía, de marketing, muy rápidamente. En una tarde leyendo un blog post, uno ya hizo el MBA. En cambio, el MBA... Yo creo, Miguel, En- digo, Dani, si sigues me van a correr de Stanford. Deja tú. No, si lo digo, estoy pero una exagerando cosa un es poco. aprenderla y la otra es querer hacerlo y que te guste hacerlo, ¿no? No, de acuerdo. O sea, pero, nadie duda que no se puede aprender. Es más de que ¿quieres dedicar tu tiempo a esto o lo que te gusta es construir producto y tecnología? O sea, yo creo que es muy importante De también acuerdo. alinear cómo a cada uno le gusta pasar su tiempo, ¿no? Por supuesto. Y quiero hacer la clarificación que esa caricatura era, sin ánimo de ofender a nadie, simplemente era un chiste. Pero No corran a Federico, no corran pero, a Stanford, no corran a Federico, por favor. Por supuesto. Pero la otra cara de esa moneda es que alguien que estudió un MBA, si después quiere aprender a programar, le va a tomar muchísimo más tiempo. Sí, déjame un par de comentarios al respecto. El primero, obviamente, en acuerdo, tenemos nosotros en AllVP el sesgo en invertir en ingenieras y ingenieros. Yo no soy ingeniero, pero Jimena sí. Hay una cosa que me encanta de las ingenieras en software, es que tienen esta capacidad de aprender de donde pueden. Tienen esta capacidad, nacieron aprendiendo cosas en YouTube. Sí. Y entonces esa capacidad de aprendizaje es maravillosa. Y Absolutamente. efectivamente en una ingeniera de software se encuentra más frecuentemente que en una abogada o en una banquera. Absolutamente. Y eso tiene que ver con un fenómeno que se da en la tecnología, que es muy claro y que siempre ha existido. Y que es que los lenguajes de programación van evolucionando. Los lenguajes de programación que yo estudié en la universidad ya no existen. Los lenguajes de programación en los cuales yo hice mis primeros trabajos ya no se ocupan prácticamente. ¿Se llama C el tuyo? ¿C? ¿Cómo se llama? No, yo mis primeros trabajos lo hice en Perl, que es un lenguaje que prácticamente no se ocupa porque hoy se usa Python, Ruby y otros lenguajes más modernos que cumplen esa misma función. Mucho JavaScript hoy, etc. Pero los lenguajes van evolucionando, las tecnologías van evolucionando y eso te obliga como ingeniero de software a estar estudiando todo el tiempo, a estar leyendo, a estar aprendiendo. Y yo creo que esa habilidad de estar siempre aprendiendo va a ser cada día más importante, sobre todo en el siglo XXI es fundamental eso. Porque los cambios ocurren cada vez más rápido y de manera más exponencial. Y lo que uno aprendió hace 10 años atrás, hoy ya no sirve. Entonces uno tiene que estar aprendiendo qué es lo que hay que saber hoy. Hoy hay que saber ChatGPT. 100%. Nada más un punto más.
Yo quiero Miguel. dar la otra cara porque obviamente Es que me falta un suena punto como si ya. estuviéramos diciendo que lo único que sirve es ser ingeniero. Déjame un punto ya. Yo creo eso, Y que termino. lo único que sirve es ser ingeniero de software. Un punto ya. Una opinión maximalista. Una opinión y ya, Miguel, y luego ya te dejo tomar control. Estando 100% de acuerdo con lo que dice Dani de positivo sobre las ingenieras e ingenieros. Sí me toca aquí defender a mis alumnos y alumnos de Stanford y a mis colegas y classmates y a Ana y a todos estos MBAs que les gusta mucho criticar en redes sociales por ahí, porque es como una crítica fácil, ¿no? Vamos a criticar a los MBAs y pintarlos como si fueran una sola cosa, que obviamente, por suerte, no son una sola cosa. Pero vamos a asumir un perfil bastante común. Yo me refería, Fede, en todo caso, no a tus alumnos, a todos los demás MBA del mundo. Buena precisión. Eso Sí. me ayuda. Gracias, Dani. Déjenme contarles qué es lo que hace particularmente bien a alguien que tuvo la suerte de asistir a estos programas en universidades, sobre todo americanas, en estos programas que efectivamente son MBAs. Hay una cosa en donde son espectaculares. Es en la atracción de recursos. Y al final uno puede ver una startup como este proceso de investigación, este proceso de testar hipótesis con un producto basado en tecnología, y entonces ahí obviamente todos estamos de la misma idea de lo que nos comenta Dani. La otra forma de ver una startup es esta futura gran corporación que requiere de recursos para escalar detrás de un product market fit, detrás de un crecimiento inicial. Y en esa atracción de recursos, muchos de estos talentosísimos alumnos de MBA son extraordinarios. Y entonces son extraordinarios para atraer recursos de capital, y entonces pueden atraer a estos primeros ángeles inversionistas, lo que llaman el family and friends, y a estos primer capital que apuesta en ellos, y después atraer a los VCs y atraer a capital subsecuente. Y estos mismos pueden atraer capital de los mercados públicos y hacer IPOs y hacerlo de forma muy exitosa, como lo hicieron los dos emprendedores más exitosos de nuestra región, que son David Vélez y Marcos Garpelán. MBAs. Y entonces ellos, a partir de eso que aprendieron en Stanford, lograron construir estas empresas emblemáticas, y en parte es porque lograron atraer todos los recursos que se necesitan. ¿En qué fueron extraordinarios también Marcos y David? En atraer capital humano. Y cuando uno ve las organizaciones de Mercado Libre y Nubank, una de las cosas que son extraordinarias son la cantidad de talento que atrajeron, incluyendo el talento técnico. Otra cosa, otro recurso importantísimo en la construcción de startups, en donde estos emprendedores y emprendedoras de MBA son fabulosos, es en estos partnerships, es en cerrar deals, es en cerrar los clientes, es en esta lógica de ventas, crear narrativas para atraer recursos. Y entonces yo creo, o más bien estoy convencido, que este equipo ideal debe de tener una o dos MBAs y quizás N ingenieras e ingenieros en software. Y entonces, como decía Ana, que yo regreso a lo que nos presentó, la clave no es tener una u otra, sino tener ambas. Y eso es lo que funciona bien. Si tuviéramos que escoger una, es de la idea, es la filosofía de nosotros, que tiene que ser la parte técnica. Sí, a mí me gustaría hacer una precisión sobre eso, porque tú estás en lo correcto de que los dos emprendedores más exitosos de América Latina en tecnología son MBAs. Creo que eso tiene que ver con un fenómeno latinoamericano, porque si tú miras Silicon Valley, todos los emprendedores exitosos son todos ingenieros de software, los fundadores de Google, Elon Musk, en fin, todas las empresas emblemáticas de tecnología tienen fundadores que son técnicos en su mayoría. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con que en Estados Unidos, en Silicon Valley en particular, existe una industria de venture capital que está buscando estos talentos técnicos para que hagan empresas, y hay todo un ecosistema que ayuda a que se junte el capital con este talento técnico. Eso no existe en América Latina, y por lo tanto en América Latina históricamente sí se ha necesitado ser MBA de Harvard o lo que sea, hablar bien inglés, tener contacto en Estados Unidos para poder acceder al capital que se necesita para levantar una compañía de ese tamaño. Lo que no está ocurriendo en América Latina históricamente es que estos nerds, que son técnicos,
tienen las habilidades extraordinarias en la parte técnica y también en la parte de levantamiento de capital, de armar una narrativa, de armar un relato, de poder hablar en público claramente, comunicarse bien en inglés, etcétera, como para que eso se dé. Pero eso eventualmente se va a empezar a dar y eventualmente se va a necesitar menos tener que hablar inglés para levantar ese capital, porque cada vez más hay capital en América Latina invirtiendo en proyectos locales y cada vez menos necesario ir a Silicon Valley a levantar ese capital. De hecho, fíjate que una forma de verlo es, hay muy pocas empresas de tech en Latinoamérica también. Y también se da porque obviamente no tenemos el nivel de ingeniería o no tenemos el nivel técnico ni el acceso a tanto capital para ingenieros. Y eso es un problema de la región. Y Tiene también, que ver con el mercado local también, porque si tú quieres hacer una empresa tech, lo que te conviene hacer es irte a Silicon Valley, más que quedarte en Bogotá total, o y en seguramente eso es lo que Bucaramanga. está pasando, que la gente, que los buenos ingenieros o la gente que tiene esa pasión se va a Silicon Valley y lo hace desde allá. Ahora, fíjate que, y esto es recordando un poquito lo que pasó en los últimos años, el hack más grande para hacer una startup en Latinoamérica ha sido la capacidad para levantar capital, la capacidad de un equipo para levantar capital. O sea, acá se ha dado todo lo contrario a lo que estamos hablando, y es esas personas que son capaces de conseguir capital, si son muy buenas haciendo eso, vienen y construyen los equipos y se dedican a levantar capital. Y eso ha sido, digamos, que una receta que ha funcionado mucho mejor que la otra, en Latinoamérica específicamente. Fíjate que por eso perdón, en los últimos años se hablaba mucho de el moat, mi diferenciación, es mi capacidad de levantar capital. yo difiero un poco ahí, Miguel. Yo creo que eso es un poco de ingenuidad latinoamericana, con todo respeto. Al final, los grandes emprendedores de Estados Unidos también son grandes fundraisers. O sea, Travis era un extraordinario fundraiser. Extraordinario. Y se vuelven los founders de Airbnb extraordinarios fundraisers. O sea, son simplemente es un perfil de fundraiser que es un poco diferente, porque efectivamente, como dice Dani, el pattern recognition, los patrones que han generado los grandes éxitos en Silicon Valley son patrones distintos a los patrones que hemos observado en Latinoamérica. Sí, y no es irracional que los emprendedores o digamos los inversionistas que atendemos o que nos enfocamos en estos distintos mercados busquemos este tipo de patrones que evolucionan, se van rompiendo y por suerte desde Bucaramanga se va a poder crear una empresa de software extraordinario de inteligencia artificial y nos va a sorprender a todos, ¿no? absolutamente. Pero lo que es diferente también en Silicon Valley es que históricamente hay mucho más capital y al haber más capital, los VCs pelean más entre ellos por las oportunidades y el emprendedor en ese caso tiene un poco más de poder y eso hace que el fundraising sea un poco más fácil. Sí. En Latinoamérica, al haber menos capital Sí. y menos oportunidades de levantamiento de capital, el poder lo tiene el inversionista, que es el que decide si te doy o no te doy. Y el emprendedor está más débil en ese escenario. Eso fue muy bueno de 2020 y 2021, Dani. En Latinoamérica se comenzó a competir por deals y nos fuimos a un balance, digamos, más lógico entre el poder de negociación del team de founders y el poder de negociación del VC. Y estábamos en un mejor lugar. Desgraciadamente hoy estamos en un peor lugar. Tienes razón. Sí, también hay un tema del ecosistema, pues contra más personas han estado ahí, ¿no? Y han levantado más capital. Esto es un tipo de conocimiento que se esparce y esas personas actúan de coaches y mentores de las siguientes generaciones y se empieza como a crear un poco un playbook de cómo se levanta capital y hay mucho conocimiento que se comparte. Entonces, claro, el número de personas que han levantado, yo qué sé, una serie C en Silicon Valley, pues es un número muy diferente que el de Latinoamérica. En Latinoamérica se cuentan, no sé si con las manos de los dedos, pero... Sí. Y en eso, y regreso a conversaciones que hemos tenido en otros capítulos, en eso YC ha sido increíble para la región, la verdad, porque YC hackearon el venture capital en el early stage, hackearon, pero por completo, hackeado por completo, y le dieron o permitieron que se equilibrara mucho más este acceso al capital. Le permitieron a fundadores técnicos sin networks
sin credenciales, sin todos estos atributos que necesitamos desgraciadamente todavía en Latinoamérica para hacer grandes rondas de capital. Eso lo permitió YC y en ese sentido ha sido una contribución increíble. Totalmente de acuerdo. Sí. Eso ha sido muy, muy importante. Un tweet de hace un tiempo, hace como 2 años, de Shu, de SoftBank, decía, el conocimiento de startups, o sea, el conocimiento de cómo se hace una startup, es un conocimiento de tribu, que simplemente se Total. transfiere entre las personas. Y es totalmente verdad. No hay ninguna forma más fácil de volverse bueno levantando capital y volverse bueno para escalar una startup y volverse bueno para construir una gran empresa que rodearse de gente que ya lo haya hecho. Y afortunadamente, pues este ecosistema es bastante abierto y comparte conocimiento. Entonces sí, seguramente a medida que pase el tiempo, veremos mejoras en el ecosistema. Sí, es algo que se va construyendo. Es una de las cosas que son tan especiales de Silicon Valley, en cierta medida, que pues la persona que vive en la casa de al lado, pues quizá, ¿sabes? O sea, como que el acceder a este tipo de conocimiento es mucho más sencillo, como que conocer a personas que puedan compartir esas tácticas y ese conocimiento es mucho más sencillo aquí que en otros lugares. Entonces lo que se tiene que intentar es llevar otros lugares a ese mismo nivel de densidad de conocimiento, pero todo es un proceso y todo lleva su tiempo. Es curioso porque recuérdame bien, tú sabes perfecto esto, Dani, pero el vecino de Oscar en San Francisco participó de Ángel y fue luego con el fondo que colideramos la A, ¿no? Greg. Así es. Greg lo conocimos a través de un inversor ángel de Corner Shop, que también vivía por ahí muy cerca de Oscar. Exacto. Y un día fue a dejar a Oscar a su casa en auto y dijo, oye, pero mira, tengo un amigo que vive al frente tuyo, te lo voy a presentar. Y él terminó liderando la serie de Corner Shop. Exacto. Funciona muy así. Yo me acuerdo, o sea, mi startup al principio cuando empezamos lo que hacíamos era hacer delivery dentro de las casas de gente y hacíamos como todo un onboarding process en el que conocíamos a la persona que vivía allí, nos explicaba cómo iban las cosas y al principio pues yo iba en persona a hacer como esas deliveries también y muy a menudo a las personas a las que hacía el onboarding eran pues CEOs de startups muy conocidas en Silicon Valley. Entonces, pues hacías el onboarding, pero luego te dedicaban quizá 30 minutos, una hora a darte consejos y a decirte cómo ellos harían, cómo ellos Eso es enfocarían increíble. las ventas, tal. Entonces, eso es algo súper valioso. Y no hay ninguna tribu más mejor hecha, más escalable que la tribu que se genera en un MBA, querido Miguel. Son tribus cañonas. Sí, yo eso estoy de acuerdo. Si a mí alguien me preguntara cuál es el principal valor de estudiar un MBA, es la gente que uno conoce, 100%. que viene de todo el mundo y que se genera ahí una camaradería y una red de gente que se puede ayudar toda la vida, digamos, y que si uno después quiere lanzar un negocio en Kuala Lumpur, igual conoce a alguien que te ayuda a hacerlo. Pero sabes Correcto. que no es cualquier MBA. Yo diría que en este caso son los MBAs de Stanford o de Berkeley o de universidades MIT, MIT, en Harvard zonas también. donde hay ecosistemas de startup muy, muy desarrollados, porque al final uno accede a ese network y le da la confianza a la gente para que le inviertan, y entonces ese capital termina invirtiéndose en Latinoamérica y eso termina siendo una diferenciación enorme frente a otros equipos, ¿no? Claro, los MBA hay que hacerlo en el área de la Bahía de California o en Boston. Esos son los dos lugares donde conviene hacer un MBA si uno quiere ser emprendedor de tecnología, ¿no? Ahora, órale, ¿cómo reconvertimos reconvertimos a Dani en... Sí, yo voy a inscribirme en un MBA esta tarde. Está Cuando aplicando. termine el capítulo me voy a inscribir en un MBA. Wow, Dani, bienvenido, gracias. Gracias. Miren, en solo 20 minutos cambiaron la opinión de Dani. Muy bien. Es que yo soy una persona flexible. Está muy bien. Que es otra de las ventajas de un software engineer. Claro. Bueno, última pregunta para avanzar. Solamente para poner un poquito el dedo en la llaga. Llegan dos equipos. Uno es de solo ingenieros, súper buenos, gran producto, no tienen sueldo, lo han construido todo solitos, cero costos. Y tienen 2 MBAs. ¿Cómo? O sea, Ese es el equipo. o un equipo de 2 Sí. ingenieros o un equipo de 2 MBAs. Sí. Pero ustedes dicen, esta gente es capaz de traer capital. En uno, estos son capaces de hacer un producto. En el otro,
equipo, estos son capaces de traer capital. ¿Cuál prefieren? Con esas condiciones. Yo prefiero el de ingenieros. Ana, ¿cuál prefieres? Probablemente ingenieros. Es que si no hay ningún ingeniero, o sea, yo nunca he invertido en una startup que no tenga ingenieros en el equipo fundador. Ok, Fede, ¿tú qué dices? Ingenieros. Y si pueden ser ingenieros, mejor, por cierto. Ok, entonces ustedes dicen ingenieros porque eventualmente encontrarán a alguien que sea capaz de traerles el capital. Está duro. ¿Qué es más fácil? ¿Conseguir a alguien que sea capaz de traer el capital o conseguir a alguien que o crear un equipo de ingeniería? Mira, yo No, creo pues, que es difícil hablar en genérico, pero en general yo tiendo a pensar que es más fácil para aprender para una persona que es capaz de hacer un producto digital, cómo se levanta el capital, que cómo se hace un producto digital para alguien que es capaz de levantar el capital, pero no sabe hacerlo. Entonces, ojo, es muy difícil. O sea, Yo creo que sí. lo que he aprendido en el tiempo es que si hay ciertas características dentro de la naturaleza de los ingenieros que apoyamos que hacen que aprenden rápido el juego del capital. Pero tiene que estar esa naturaleza, ese potencial de aprendizaje. sí, Si bien Yo no un creo que talento se sea puede traer. fácil. Yo no creo que sea tan fácil aprender a levantar capital. O sea, yo creo que hay No. personas que no aprenden sí, nunca. O es sea, cierto. hay Totalmente. gente que ya puedes Hay- sentarte con estas personas horas y horas y luego irán allí. Es que es como, al final es como, no sé, como dating, ¿no? Hay personas que son buenísimas en el Exacto. juego de dating y hay otras que no lo Sí. son. Entonces, De acuerdo, y eso creo que tiene que ver con que los nerds, también hay nerds extrovertidos y nerds introvertidos. Y claro, el nerd, que es súper introvertido, a lo mejor ese nunca va a ser bueno levantando capital, pero hay un nerd que es como más sexy y que... no, ese y que- nerd es Como el tú, mejor. Dani. Como yo, Tú, como Dani. yo, Dani. Ese nerd Claro. es el mejor nerd, ¿no? Porque Exacto. El tiene nerd sexy todo. es... Uf. Es un unicorn hay, person. hay que buscar al sexy nerd. El sexy nerd es mejor que el MBA, creo yo. No, eso no hay ninguna duda. Eso no hay ninguna duda. De acuerdo también. de Y acuerdo los también. hay, y los hay, y los hay. Y bueno, yo quería... Fede, Dinos quién. Dinos no, nombres. Lo que quiero decir es que tú has mencionado alguna de las cosas que miráis en el VP, ¿no? Cuando Sí. evaluáis equipos. Coincido con muchas de ellas. Una que personalmente yo miro bastante también es lo que llamo claridad de pensamiento. Y es esta habilidad de simplificar conceptos, como explicar conceptos complejos de forma muy simple, tener como una lógica muy clara de las hipótesis detrás del negocio. Y creo que hay muchos nerds que son particularmente buenos en esto. Entonces, si es un nerd sexy de los que estamos hablando, el scoring que hace de esta categoría en Sí. concreto suele ser espectacular. Así que, pero es muy difícil encontrar este tipo de 100% de personas. acuerdo. A mí hay una de las cosas que en la que estoy pensando más recientemente en términos de equipos es un concepto relativamente común, pero es interesante como revisitar. Y es esta diferencia entre inviertes en puntos o inviertes en líneas, ¿no? Inviertes en equipos como son hoy, tan buenos como son hoy, o inviertes en el potencial del equipo hacia adelante con todo lo que va a aprender en el tiempo. Y obviamente lo importante siendo estas inversiones en el super early stage, siendo estas inversiones que van a ver sus frutos 5, 10, 15 años hacia adelante, pues lo que quieres saber es cuál es el potencial interno de ese equipo en volverse extraordinario en los próximos 5 o 10 años. Y entonces estamos creando como algunos modelos de análisis para entender este factor de potencial de crecimiento y es algo fascinante. Y Métele es AI, ahí Fede, métele AI. siempre. AI en todo. AI en todo. En el café, en la mañana, en todo AI. Pero bueno, lo que es interesante de eso es que ese fenómeno de crecimiento, cuando la curva de aprendizaje es muy empinada, ahí los first time founders pueden rebasar a los equipos experimentados así. Y ahí es en donde nosotros hacemos excepciones y tenemos unos first time founders extraordinarios como Deepak de Novocaro o Andrea de Yana, que son extraordinarios porque tienen una capacidad de aprender y de crecer increíbles. Entonces, ese es otro de los factores que nosotros estamos evaluando y que estamos dedicándole un poco de tiempo ahora. Sí, el otro factor principal, diría, para NFX es la velocidad. Es algo que intentamos entender muy al detalle de qué rápido es este equipo y lo intentamos ver en cosas tan simples como
oye, cuando les mandas un email y les haces una pregunta sobre el negocio, ¿cuánto tardan en contestarte? Y hay, ¿sabes? Hay equipos que se tardan días, y hay otros equipos que te contestan rápido y es una respuesta pues, que tiene lo justo, ¿no? ¿no? No es ni demasiado perfeccionista ni demasiado como simple, es como, lo justo y ha sido rápido. También como a lo largo de las semanas que los vas conociendo, va cambiando, ¿cuánto ves que el producto va cambiando? ¿Cuántas nuevas updates le hacen al producto? No sé, cómo va evolucionando todo. Entonces, esa velocidad, nosotros es lo que vemos que está más correlacionado con el éxito de las compañías en las que invertimos. Y Oye, muchas Ana, veces es como esta capacidad de, o sea, como no ser demasiado perfeccionista, ¿no? En esta etapa es como tener un objetivo e ir a por ello sin darle oye, demasiadas vueltas. cómo miden ustedes eso? O sea, nosotros tenemos este score y le dedicamos tiempo a tratar de objetivizar algo que es en realidad muy subjetivo. ¿Ustedes cómo lo miden o cómo lo discuten? Lo discutimos, o sea, en base a estas áreas. O sea, la primera y principal es la velocidad. Y la intentamos ver en diferentes aspectos de en nuestras interacciones con ese equipo. La otra es esta claridad de pensamiento y la lógica y cómo este equipo piensa, ¿sabes? Cómo están como entendiendo la oportunidad y pensándola. Y la otra es también, como decías, la curva de aprendizaje. Y estos son realmente los factores. Luego, obviamente, también nos gusta cuando el equipo tiene un insight muy particular en una industria, como algo que ellos entienden mejor que nadie, ¿no? Y han identificado ahí una oportunidad que también se relaciona con el mercado que hablábamos. Han identificado algo que está cambiando y que ha abierto una puerta y tienen un take especial en eso. Y lo último, también súper importante para nosotros, es lo que llamamos, no sé cómo lo traduciría, pero es que este equipo have seen what great looks like. ¿Con qué referencias han estado en contacto a lo largo de su carrera? Que han un poco Está creado, cool eso. creado una referencia de dónde pueden llegar, ¿no? O sea, si han trabajado, por ejemplo, en startups que les ha ido muy bien, pues han estado en un ambiente que se movía de una cierta forma y donde lo que era esperado pues ya era como una barra muy alta de exigencia. Creo que el haber estado expuesto a estos ambientes es importante para nosotros, porque tú solo sabes dónde puedes llegar cuando, o sea, tú tienes unas ciertas referencias, ¿no? Entonces, Yo por creo, eso también el ecosistema es tan importante, que haya empresas que les vaya bien, para que haya gente que trabaje en ellas, aprenda de lo que es, cuál es esa barra y salga a hacer lo mismo, ¿no? yo creo que eso es muy, muy, muy cierto, muy importante y muy potente, porque yo siento que lo que pasaba en América Latina en el 2010, en esa década, es que no habían muchos casos de referencia a los cuales mirar y a los cuales inspirarse si es que uno está en América Latina. Y eso ha ido cambiando en la medida que han habido más casos de éxito, en la medida que se han abierto empresas latinoamericanas a la bolsa en Estados Unidos. Y ya una persona que nace en Latinoamérica, que a lo mejor estudió ingeniería de software y que quiere hacer un producto, ya tiene referentes a los cuales mirar, a los cuales estudiar y decir, mira, si él pudo, yo también puedo. Porque en 2010 era muy difícil decir, yo puedo hacer esto, porque no había nadie que lo hubiese hecho antes. Entonces, si uno creía eso, uno se sentía como arrogante, como demente incluso, y como irracionalmente optimista. Pero hoy los chicos en América Latina ya pueden mirar ciertos referentes y decir, mira, si él pudo o si ella pudo, yo también voy a poder. Mm, Y yo recomendaría a cualquier persona que esté como, no sé, interesada en entrar en este mundo de tecnología y quizá aún no haya estado tan en contacto con este mundo, o sea, creo que lo mejor que se puede hacer es intentar unirse a la mejor startup de la ciudad donde viva o incluso pues considerar mudarse a otro lugar para unirse a una organización de este tipo. Y aprender cómo se hacen las cosas dentro de lo que se consideran organizaciones que operan a ese nivel de excelencia. Sobre todo es súper importante cuando estás empezando tu carrera porque son unas referencias que se crean y creo que las referencias son tanto a nivel creerte de lo que eres capaz, pero también a nivel entender cómo se hace un buen trabajo. Sí, Sí, acercarse a esa tribu, ¿no? Lo que hablábamos. exacto. Acercarse de alguna manera a esa tribu, aprender de este mundo, conocer gente. A mí me gustaría hacer un pequeño resumen acá y hemos dicho que es excesivamente importante el rol digamos, del artesano, de una persona que es capaz de construir algo.
Y también hemos dicho que es excesivamente importante la capacidad de atraer capital, ¿no? Porque una startup que le va bien va a necesitar capital, entonces pues tener a alguien ahí es muy importante. No es una o la otra, ojalá las dos. Y Ahora, recursos en general, no solo capital, también atraer a buenos empleados, buenos advisors, gente que quiera estar involucrada con tu negocio. total. Ahora les tengo una pregunta. Una de las cosas que pasa cuando un equipo está empezando es que no saben quién es el CEO. No sé si les ha pasado, yo lo veo bastante. Y aquí hemos dicho la importancia de que en un equipo de obviamente más de uno, que obviamente sea complementario, que sea excelente, que sea rápido, pues también tiene que haber un líder de ese equipo. No sé si tengan algún comentario sobre esto que le puedan dar a la gente que nos está oyendo. Nosotros elegimos a Oscar como CEO porque era el que no sabía programar. El más burro. Fue fácil, fue fácil. No, Oscar no sabía programar y sabía levantar capital. Claro. Eso también. No, pero yo no estoy tan de acuerdo con una de las premisas de Miguel, que es que hay que elegir un líder o que el CEO tiene que ser líder. Yo creo que en una empresa los fundadores todos tienen que ser líderes y ojalá la capa que viene después de los fundadores también sean todos líderes, porque cuando la empresa le va bien, la empresa crece y llega a tener cientos de empleados o ojalá miles de empleados, uno no puede estar liderando todo uno solo. Uno necesita que ese liderazgo de alguna manera permee hacia abajo. Y por eso es muy importante también quiénes son los primeros 20 empleados de una empresa y la cultura que se desarrolla de trabajo durante esos primeros años cuando hay poca gente. Esto Pero, viene de Fede, ¿no? Esto viene de Fede, entonces de pronto Fede tú... pero, Dani, desa- ¿estás de acuerdo que hay, a ver, una empresa son cientos de decisiones todo el tiempo, son decisiones, decisiones, decisiones? ¿Estás de acuerdo que sí funciona cuando un equipo delega en una persona, sea la que sabe programar o la que no sabe programar, delega en esta líder las decisiones como no estratégicas? Y yo recuerdo, y quizás recuerdo mal, y quizás me corriges, pero Oscar, aparte de que no sabía programar y sabía levantar capital, pues habían algunas decisiones que igual ustedes delegaron en él naturalmente que no eran estratégicas. Puede ser, puede ser. Yo tiendo a creer que una mejor descripción de cómo tomamos decisiones en Corner Shop es que nosotros le dábamos mucha capacidad de decisión a toda la gente. Y nuestra filosofía era que es mejor decidir 1000 cosas al día y que haya 100 mal decididas Me que gusta. decidir 3 cosas al día porque todo tiene que estar centralizado en una sola persona. Entonces nosotros tratamos de dar mucha libertad a la gente, mucha confianza y darle esa capacidad de decidir por ellos mismos sin, sin tener que influir nosotros. Y de hecho yo algo que decía mucho es que cuando alguien me preguntaba a mí, Dani, ¿qué hacemos con esto? Y me ponía una disyuntiva, y yo le decía, ¿qué harías tú? Decide tú. Era mi respuesta natural. Cuando me parecía que era algo no tan importante o tan relevante. Y cuando me No era parecía que algo era de algo producto, seguramente. o cuando era algo realmente relevante, decía, ¿qué harías tú? Y después de ver lo que me decían, yo le decía, mira, yo haría esto otro, si es que no estaba de acuerdo. Y si no le decía, me parece bien, dale. Pero siempre tratando de incentivar a que la gente tome sus propias decisiones y que la empresa no dependa de uno. De hecho, yo creo que la diferencia entre un emprendedor ok y un emprendedor extraordinario es que si un emprendedor extraordinario se muere, su empresa sigue siendo extraordinaria. Y cuando un emprendedor ok se muere, la empresa empieza a fallar porque todo dependía de él y todo pasaba por él y todo le preguntaban a él y no se dedicó a generar los procesos, los mecanismos y la cultura que permite que esa empresa pueda crecer y escalar sola. Dani, pero yo creo que eso viene más adelante, o sea, y tienes toda la razón, pero en la etapa temprana hay un equipo, estamos hablando de un equipo increíble, no hay un líder claro en ese equipo, ¿les gusta o no les gusta? Ana, Fe, ¿qué opinan de eso? O sea, ¿es importante que haya un líder? A mí me gusta que haya un líder porque me da la sensación que, que se puede ejecutar más rápido cuando... O sea, hay dos cosas que creo que significan el hecho de que haya un líder. Una es que hay confianza, ¿no?, entre las personas de ese equipo, en el sentido de que no hay egos y las personas que han escogido, o sea, se ha decidido que esa persona sería el líder y eso es un voto de confianza y creo que es positivo. Y la otra es que creo que se puede, que está bien como delegar ciertas responsabilidades a cada persona para que todo se mueva más rápido. Entonces, escoger un líder es una forma de decir, tú te vas a ocupar de estas cosas y vamos a confiar en ti. Estas cosas. Dicho esto,
También me encanta cuando veo un equipo, sobre todo cuando está en early stage, me gusta que me da igual porque lo más común es que ya desde early stage la gente diga, soy CEO, COO, CMO y bla, bla, bla. Pero me sorprende positivamente cuando veo decks en las que dicen producto, ventas y, no sé, operaciones, ¿no? Como que la división que se muestra en los títulos están más linkados a las responsabilidades que a un gran título. Pero Sí, O sea, para, que tú le mandas un correo y no sabes a quién mandárselo para hacer el follow-up de la inversión, entonces copias a todos los fundadores. ¿Eso te gusta? a veces sí, o sea, no me importa, pero ya te digo, como que creo que el best practice suele ser que haya una persona y que esa sea la persona que el equipo ha confiado para que gestione pues, el proceso de fundraising, por ejemplo, ¿sabes? Exacto, y a mí me gusta la forma en la que lo presentas, Ana, es el equipo fundador delega muchas decisiones aburridas, no estratégicas, en una sola persona. Y esta líder, lo que es increíble, hay algunos equipos en donde esta líder cambia en el tiempo. Y en el super early stage, las características piden que sea esta persona y después, un poquito más adelante, se vuelve y toma el liderazgo esta otra persona. Y eso es también muy interesante. En general, equipos como Corner Shop son muy únicos, muy especiales, en donde se conocen tan bien, han trabajado tantas veces juntos, que la coordinación entre ellas es muy fácil. Entre ellos es súper, súper fácil, es casi automática. En cambio, la coordinación en equipos nuevos que se conocieron, pero no tan bien y demás, ahí es una coordinación mucho más difícil. Y cuando no hay una líder, desgraciadamente, puede alentar muchas de las cosas que se podrían hacer mucho más rápido si se hubiera delegado y hubiera esta confianza en que una de las líderes sea esta o esta otra persona. Y también hay un riesgo en esos casos de que el equipo no sobrevive, simplemente se terminan separando porque no se encontraron la manera de trabajar juntos o de colaborar o de entenderse o de tomar decisiones juntos, etc. Es que por eso yo hago tanto énfasis en esto. Yo creo que uno de esos pequeñas sutilezas del inicio de un equipo es no tener la capacidad de decir quién va a liderar el proceso de fundraising, porque al final estamos hablando aquí de la interacción con los fondos y qué le gusta ver a los fondos. Y si en ese equipo ni siquiera se han puesto de acuerdo en cuáles son los roles y quién va a liderar ese proceso y que seguramente va a ser el CEO, pues eso muestra que no saben trabajar juntos y eso genera problemas hacia adelante normalmente. Sí, y definitivamente he tenido llamadas en las que hablas con dos personas del equipo y en teoría una es el CEO, pero claramente ves que la otra quizás no está tan de acuerdo con esa decisión, ¿sabes? Como que no... A veces hay dinámicas que las ves en la llamada, como este equipo no acaba de confiar los unos en los otros, ¿no? Como uno dice una cosa y el otro quiere añadir algo, ¿no? Como que no está contento con cómo ha respondido su co-founder. Entonces esto es un poco a veces preocupante, ¿no? Porque dices, no sé si confían suficiente y van a tener que pasar por cosas muy difíciles. Mucho más difíciles que hablar conmigo. Entonces me gustaría, entonces... Es muy fácil hablar contigo, Ana. Muy fácil. Muy fácil. Entonces, la conclusión, y para decirlo de otra forma, sería... Es increíble que un equipo sea complementario y que haya liderazgo en, digamos, las distintas áreas que cubre cada uno de los cofundadores. Pero para el tema de levantar capital es importante que haya un líder y que se vea un equipo unificado que tiene un punto de contacto que facilita la conversación y genera confianza hacia el inversionista. Sí, es un buen resumen. En YC, por ejemplo, siempre es el guidance, en plan, uno es el CEO y esa persona es la única que va a hablar con fondos. Todos los demás, porque además también hay un motivo práctico, ¿no? O sea, tú entras en un proceso de fundraising y lo peor que te puede pasar es que mientras estés fundraising, tu ejecución vaya hacia abajo, ¿no? Como si vas a pasarte un mes fundraising o dos, idealmente ese es el mejor mes en el que tus números van para arriba. Y cada vez que tienes una interacción con ese inversionista puedes decir, no, la semana pasada crecimos no sé cuánto. Entonces, si todo el equipo está centrado en fundraising, ¿quién está asegurándose de que el negocio sigue funcionando y tirando hacia adelante? Entonces, una persona se encarga al 100% y el resto siguen haciendo que el negocio funcione. Es un poco también la lógica. Total, y creo que algo que es importante de lo que decía Dani también es, entonces no porque esta persona que designamos como CEO para todo el proceso de fundraising y en esta etapa inicial
Entonces ahora va a decirle al ingeniero, al co-founder ingeniero que está haciendo el producto, cómo hacerlo, porque se creyó el dueño del universo. Yo creo que ahí también genera problemas. Sí, a ver, yo creo que es importante que haya una división de roles clara, porque hacer una empresa suficientemente difícil cuando los founders tienen una división de roles clara y cada uno está trabajando y agregando valor todo el día. Si es que se pierde tiempo discutiendo qué es lo que hace cada quien y cuál es la labor de cada quien y cuál es el rol de cada quien, eso no tiene mucho sentido y probablemente no ayuda mucho a tener éxito. Yo creo que lo ideal es que haya una división natural del trabajo entre los fundadores. Les tengo otra pregunta corta y que a veces es rara. ¿Todos los cofundadores deberían ganar lo mismo? ¿Cómo ven eso? Sí, Yo creo que sí. absolutamente. Si uno vive en Silicon Valley y el otro en Ciudad de México. Y tener el mismo porcentaje también. Bueno, yo pensé que estabas hablando más del porcentaje de equity en la empresa. Yo creo que sí o sí tiene que ser el mismo porcentaje de empresa, el mismo porcentaje del equity. Sobre el salario, supongo que hay ciertas distinciones, como claro, si uno vive en una aldea en la mitad de la sabana africana y el otro vive en Nueva York, a lo mejor sí tiene que haber una diferencia de sueldo porque claramente las necesidades de esas dos personas son diferentes. Pero en general, yo diría que ajustando por el lugar donde viven debería ser relativamente el mismo sueldo y el porcentaje tiene que sí o sí ser el mismo. ¿Cómo lo ves, Fede? 100% de acuerdo. Y aparte es más fácil, y aparte es tan de largo plazo esto. Exacto. Que lo que aporta uno un año, el primer año, igual supera lo que aporta la otra, pero luego la otra aporta más en el año 3 y... Yo creo que uno no debería querer partir una empresa con alguien que uno no quiere que tenga el mismo porcentaje que uno. Eso es una buena... Esa es la manera correcta de decirlo. ¿Desde una aldea o desde Nueva York? No, yo creo que... Sin importar el de dónde. El tema de los porcentajes es claro que si es el co-founder, pues tiene que tener la misma participación. Me refiero más a, ¿han visto diferencias salariales entre el equipo de co-founders? Yo recientemente no, pero es algo que es una decisión 100% del equipo. O sea, de veras, nosotros buscamos que sean cosas lógicas y que sea razonable y que le permita al equipo estar enfocado en ejecutar y no distraído en ver cómo paga sus colegiaturas o el gas o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, no es algo en lo que le pensamos mucho nosotros. No sé tú, Ana, no, si le dedicas mucho tiempo a eso. Nunca, ni siquiera lo pregunto, de verdad. Sí. O sea, básicamente que cada equipo lo maneje y no me metan en esa conversación. Es que el gran equipo es uno que hace un capital allocation eficiente. Y entonces están muy alineados los incentivos, ¿no? Invertimos en este equipo y entonces son 3 fundadoras y las 3 tienen cada una 33% de la empresa. Reciben $2 millones, pues ellas sabrán si se lo dedican a pagarse bien o se lo dedican a la campaña marginal, la palabra marginal en Google. Y lo esencial o la parte fundamental de la filosofía del venture capital es confiar 100% en las decisiones que toman en ese sentido. Una más que es yo creo Tienes 8 minutos, ¿eh? Sí, por eso. Ya, esto es corto. Tengo mi equipo, somos ingenieros o somos MBAs, nos hace falta gente, co-founders. ¿Cómo conseguirían sus co-founders si les hacen falta? 1, 2 o están solos. ¿Qué le recomiendan a la gente? Yo creo que lo ideal para este tipo de cosas es buscar en las redes que uno tiene. Buscar a alguien que sea conocido, que sea amigo de alguien, que haya hecho algo antes con alguien que uno conoce, alguien del cual uno tenga referencia. Creo que la probabilidad de éxito es mayor así. Y supongo que ir a meetups de emprendimiento, ir a meetups de tecnología, ir a meetups de iOS, de Android, de desarrollo en general, de inteligencia artificial, cosas de ese tipo. Y ir hablando con la gente y ir conociendo gente. Y finalmente uno termina conociendo gente que es complementaria. Yo a Chuck lo conocí en la universidad y a Oscar lo conocí en una fiesta. Son lugares completamente diferentes. Y aquí estamos 20 años después, los tres seguimos trabajando juntos. Entonces, yo creo que no hay tantas reglas.
en cómo conocer co-founders, pero sí, yo diría que si uno no conoce co-founders o le hace falta a alguien, hay que ir a meetups de gente que está emprendiendo, que está desarrollando productos. Yo el primer lugar que miraría es o sea, buscar la red de personas con las que hayas trabajado en el pasado, ¿no? Personas de empresas anteriores en las que hayas estado y con las que hayas tenido una buena experiencia trabajando y que también pues haya una cierta, no sé, te lleves bien y sea una persona con la que te veas pasando pues muchos años pues intentando hacer algo tan difícil como empezar una compañía, y también incluso amigos de la infancia que quizá han ido y han seguido pues otros caminos Hay y que tengan parejas intereses. que Parejas hay funcionan muy bien. bastantes, hermanos hay bastantes, Sí, bastante buenos resultados con sí, parejas y nada más hermanos. con Stripe, ya. Y creo que tiene una razón de ser, que es que al final yo he llegado a la conclusión que esa confianza es lo más importante. Como hacerlo con alguien con el que digas, se confío a ciegas en esta persona, Y tenemos Alguien con el valores que parecidos. alguien con el que te guste trabajar, con el que te complementes y que hayas trabajado en el pasado, ¿no? Que sepas cómo trabaja. Porque yo sí Exacto. creo que lo peor que le puede pasar a uno es conseguir de co-founder a una persona con la que uno nunca ha trabajado. Yo evitaría eso siempre, Sí. porque uno no sabe si la persona va a botar la toalla, se va a rendir en un mes o en 6. Uno no sabe cómo es su genio, su temperamento, su manera de ser, bajo estrés. Em, Sí, cómo se toma el feedback, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, entre Sí, hermanos y parejas funciona muy bien, porque si tu hermano no está haciendo algo como tú crees que tiene que ser, pues se lo dices directo sí. y Aunque yo no me no... tomo muy bien el feedback de mi esposa, ¿eh? Pero estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en eso, lo prometo, Cecil. No, a ver, una cosa, este tema de co-founders es la decisión más importante que puede tomar un emprendedor o una emprendedora. Period, no hay otra. Esta es la más importante. Y efectivamente no hay reglas. Mi co-founder actual, Jimena, la conocí hace 11 años y fui su inversionista 6 años. Entonces nos conocimos en altas, bajas, pésimas, buenas, increíbles. Y pues tomó muchos años para decidirnos, pero pues depende. Hay founders que se conocen inmediatamente, se conectan, ¿no? Y lo que yo sí creo que es muy importante es esta parte de la confianza. No es algo que se va construyendo, por lo menos esa es mi idea. Yo creo que es algo que se entrega y es algo que tienes que estar dispuesto a entregar al 100%. Y en la medida de que le entregas y corres ese riesgo, porque es un riesgo, se vuelve y se materializa en esta relación de entera confianza, y eso es un arma increíble para construir lo que sea. Startups, VCs, non-for-profits, campañas políticas. Relaciones personales también. Exacto. Oye, pero fíjate que, y ya para terminar, solo una anotación, a ver qué opinan. Muchos equipos exitosos se separan y terminan emprendiendo cada uno por separado. Hay algo ahí, ¿no? Como que Pues es más raro, es más raro. cuéntanos tú. No, o sea, yo sí, yo no, ese no es mi caso. Yo sigo trabajando con mis co-founders en todo. Lo que pasa es que llega un punto en el que los tiempos no dan y alguien tiene que encargarse de una cosa o de otra y los proyectos los separan a uno, digamos, de trabajar junto todos los días. En mi caso, pues. Y yo creo que esa es la razón principal por la que muchos equipos no siguen emprendiendo juntos, porque la historia no les acaba en el mismo momento, entonces no están disponibles para empezar la siguiente cosa. Entonces uno sí ve muchos emprendedores, no sé, Elon Musk o Peter Thiel o cualquiera de estos famosos, pues simplemente seguramente ya no están en las mismas condiciones o en el mismo tiempo en el que pueden tomar la decisión de vamos a hacer esto juntos otra vez. Y eso termina separando mucho los equipos después de haber tenido o Y éxito o también, una gran aventura juntos. y el hecho de que hayan tenido éxito no significa que esa relación fuera funcional. Ese es otro tema, ¿no? O sea, No quiere quiero decir que decir, confiaran en ellos. Total. o Claro, sí, pero puede ser que se llegara a un punto en el que hubiera problemas, pero claro, se fuera profesional y se siguiera adelante, ¿no? Pero, o claro, claro. sea, Lo que no es todas las increíble, historias son como la de Dani y sus socios en Corner Shop. Pero claro, fíjate que la de Dani los volvió a unir y hicieron Corner Shop.
porque están en el mismo tiempo más o menos, pero ahorita seguramente la siguiente, si hubiera una siguiente, puede que no cuadren los tiempos y puede que eso no pase, ¿no? Porque Sí, pero sería mi primera opción hacer algo con ellos. Podría pasar que no, como dices tú, no calzaran los tiempos o pasaran otras cosas, pero si yo hiciera una empresa con otra persona, sería porque ellos no quisieron hacer una empresa conmigo antes. Muy bien. Pues gran reflexión. Una vez más, muchas gracias a todos. Esto fue Beta Podcast, hoy con todo sobre equipos, y nos vemos en 2 semanas, ojalá con bastantes updates, porque hoy no pudimos cubrir muchas cosas que queríamos cubrir. Entonces nos vemos pronto. Muchas gracias. Buenísimo. Abrazos. Bye, team. Abrazos.